bienvenidos a todos y a todas a este conversatorio online en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad y el Día Mundial de Alzheimer, que ha surgido como una actividad en conjunto impulsada por las redes transdisciplinarias sobre envejecimiento de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, la Red GERO, la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría, la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía SONEPSIN, y con apoyo del Colegio Médico de Chile, con la idea de ofrecer un espacio de reflexión sobre el derecho a voto de las personas que tienen demencia. Para ello, contamos con un panel de expertos y expertas de diversas disciplinas con la idea de abordar el tema desde varias perspectivas: la neurocientífica, la jurídica, la familiar y de personas con demencia, que esperamos que esto estimule la formulación de preguntas y comentarios para la mesa redonda, en la que participarán todos los panelistas, para cerrar después con una reflexión desde el punto de vista ético. Le doy la bienvenida a este conversatorio a Paulina Urrutia, actriz, ex ministra de Cultura y también cónyuge de Augusto Góngora, persona que tiene Alzheimer. A Pablo Marchal, abogado, doctor en Derecho de la Universidad Austral de Chile. A Andrea Slachewski, neuróloga, investigadora de la Clínica de Memoria y Neurocirugía y Neuropsiquiatría y del Centro GERO, y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y a Rodrigo Salinas, neurólogo, integrante del Departamento de Ética del Consejo General del Colegio Médico. Agradecemos a los asistentes a medida que se presentan las ponencias, ir subiendo sus preguntas o comentarios para poder consolidarlas en el transcurso para la mesa redonda. Dicho esto, daremos comienzo a este conversatorio con la presentación de videos testimoniales de personas que tienen demencia. Nueva constitución o no. Pero hay una pregunta anterior, y es si personas como tú, que tienen dificultades para comprender su propia realidad y su entorno, tienen derecho a decidir como el resto de los ciudadanos de este país. ¿Tú crees que tienes derecho a votar en ese plebiscito? Sí, pero que a lo mejor aquí nadie quiere hacer eso, no le importa. Bueno, obviamente hay mucha gente que no va a querer votar, pero Claro. El tema es si tú quieres votar y si tienes derecho a votar. ¿Qué crees tú? Sí, claro. ¿Y tú lo harías? Claro. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien.
Le voy a hacer dos preguntas. Ya. ¿Qué piensas del plebiscito? Que tiene que hacerse de todas maneras. Perfecto. ¿Para qué el plebiscito? Para una nueva constitución de la República. Muy bien. ¿Y qué le parece que las personas con problemas de memoria puedan votar? Me parece bien que voten, o sea, claro, si se equivocan, bueno, un problema, pero pero yo quiero votar de todas maneras. Perfecto. Linda, muchas gracias. Augusto, ¿Qué está? dime ahora. ¿Qué? En unos días más va a haber un plebiscito en nuestro país. Ya. ¿Tú crees que tú tienes derecho a ejercer tu voto? Sí, ¿por qué no? Eso te pregunto. No, pues yo digo que sí. Perfecto. Claro. Sí. ¿Y te gustaría ir a votar? ¿A votar en eso? Sí. Pero claro. Primero, ¿se puede identificar? Soy Jimena Toro. ¿Y por qué está acá? ¿Por qué vino a esta unidad? Porque tengo problemas de memoria ¿Y usted? y me atiendo en este espacio, digamos, Ok. ¿Y usted sabe cuál es la causa de sus problemas de memoria? sabría responder bien a eso, digamos, porque no fui perdiendo mis capacidades. Ok. Le voy a pedir, señora Jimena, si me puede explicar lo que significa votar. Votar es importante para poder decidir quiénes son las próximas autoridades que nos van a regir en nuestro país. Perfecto. Y nosotros ya lo hemos conversado, por eso lo voy a decir acá, yo ya se lo he dicho, lo más probable es que usted tenga una demencia tipo Alzheimer. ¿Usted piensa que las personas como usted tienen el derecho de votar? Tienen derecho a votar también. ¿Por qué piensa que usted, pese que tiene dificultades, tiene el derecho a votar? Porque es un acto ciudadano que todas las personas tienen derecho a participar de ese momento. ¿Y usted siente que usted tiene la capacidad de elegir? Sí, yo puedo elegir. ¿Y usted quiere ir a votar? Sí, voy a ir a votar. ¿No quiere decir alguna otra cosa? ¿Quiere expresar alguna...? No, agradezco la posibilidad de estar, o sea, de poder hablar, digamos, al respecto con ustedes y poder efectivamente hacer que el país pueda mejorar respecto de todas sus políticas públicas y eso. Okay. Muchas gracias por la oportunidad de escucharla, por dar su testimonio apenas. Hola viejita, Hola, mi amor. ¿cuál es tu nombre completo? Olga del Carmen Enríquez, Chuambalanca. ¿Qué piensas tú respecto al voto? Pienso que es un derecho que cada ciudadano tiene que realizar. ¿Y sabes lo que es votar? Por supuesto que sí, he votado ya en presidenciales y en diputados. Ya, oye, ¿y qué opinas tú respecto a la gente que tiene demencia que vaya a votar en este plebiscito? Pienso que
están en lo correcto que lo haga, porque hay muchos tipos de demencia y entre ellas mismas yo tengo una que es vascular y me siento plenamente en condiciones de hacerlo. Ya, muchas gracias, viejita. Ya, mi amor. Bien. A continuación, Andrea Slachewski nos dará su presentación. Hola, bueno, primero, buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por estar acá y gracias por la posibilidad de hablar. Yo voy a tratar de ser breve, pero como me toca la presentación inicial, voy a dividir mi presentación en dos grandes elementos. Primero, obviamente, una definición de qué es lo que son las demencias y en segundo punto, algunas reflexiones sobre el voto desde la perspectiva de una neuróloga. En relación a qué son las demencias, bueno, sabemos que las demencias son un conjunto de enfermedades en cual las personas presentan un declive de sus capacidades cognitivas, generalmente asociadas a trastorno de la conducta, síntomas psicológicos, y se habla de demencia cuando las personas tienen dificultades para desempeñarse por sí solos en las actividades de la vida diaria. Es muy importante considerar que las demencias pueden afectar diferentes tipos de capacidades cognitivas. No hay una sola forma de demencia, algunas van a afectar más la memoria, otras más el lenguaje. Y el otro elemento importante es que cuando uno habla de la actividad de la vida diaria, primero se van a afectar las capacidades más avanzadas y después las instrumentales, que son las que nos permiten vivir de forma independiente, gestión del dinero, uso de medios de transporte, toma de medicamentos. Y las demencias se deben a una disfunción cerebral. Creo que es muy importante entender que, quiero insistir, que no hay una solo tipo de demencia y múltiples tipos de demencia. Y también creo que es importante saber hablar bien de las demencias. Y insisto, acá no estoy hablando de un lenguaje políticamente correcto, sino un lenguaje científicamente correcto. El término de demencia senil no tiene ninguna validez científica, porque la demencia existe tanto en personas mayores o menores de 60 años y nuestro cerebro no se enferma de una manera u otra porque hay un límite de edad. Es cierto que el envejecimiento es un gran factor de riesgo para las demencias, pero las demencias no son tampoco una consecuencia inevitable del envejecimiento. Y por eso que hablamos de demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, o algunas veces no podemos decir claramente el tipo de demencia. Quizás la característica más importante cuando estamos hablando del voto de las demencias, el voto en las personas con demencia, que son enfermedades que van evolucionando lentamente y hay un declive progresivo de las capacidades cognitivas. Y quizás lo podemos ejemplificar muy bien con estos autorretratos de William Uttermer Hall. Él es un pintor norteamericano que presentó una demencia y se hizo autorretratos desde, creo que empezó como en los años 70, y podemos ver cómo poco a poco sus pinturas se van cambiando y finalmente ya hacia el final ya está en una demencia bastante avanzada, uno ya no logra casi reconocer su rostro. Entonces este ejemplo lo menciono para recordar que las demencias van progresando en el tiempo y hay pérdida progresiva de las capacidades cognitivas. Ahora, cuando hablamos de votar y demencia, primero creo que lo primero tenemos que entender qué es lo que es decidir, porque finalmente el voto es tomar una decisión, seleccionar entre diferentes posibilidades. Algunas veces son dos posibilidades, una elección como va a ser acá en el plebiscito, otras veces son múltiples posibilidades con algunas elecciones para primarias, que hay un número
incontable de candidatos, pero el punto es que hay que seleccionar. Y uno se puede preguntar cómo yo evalúo si tengo la capacidad de decidir o no. Y uno podría decirse que existe una capacidad, yo podría evaluar una capacidad general que me dice yo puedo decidir o no. Y claramente no existe una capacidad así como una especie de índice de la capacidad de selección. La capacidad es dominio específico. Y las capacidades para decidir algo va a depender del tipo de decisión que yo voy a tomar. Y donde más quizás ha avanzado en personas con trastorno cognitivo y en demencia es en la evaluación de sus capacidades en materia de salud. Y en general se consideran 4 elementos para ver si tiene capacidad de tomar decisiones por sí solo. Es criterio de informatividad, entender lo que se está discutiendo, tener las capacidades cognitivas y afectivas para entender las múltiples, que va dentro muy ligado al otro, las diferentes alternativas existentes, la capacidad de elegir, decidir entre diferentes opciones e indicar la que prefiere, y finalmente también capacidad de entender la toma de decisión, explicar qué es lo que los llevó a la toma de decisión. Esto es como un cuadro teórico general que puede ayudar a evaluar la capacidad de toma de decisión en demencia y puede ayudarnos para el caso del voto. ¿Qué es lo que pasa con el voto? El caso de Estados Unidos es bastante interesante y creo que nos puede dar algunas luces de cómo avanzar para nuestro país. Hasta el 2001 en Estados Unidos estaba prohibido el voto a toda persona que era declarada bajo custodio, sin ninguna evaluación de las capacidades individuales. Y en el 2001 se produce un caso, 3 personas se presentan a un tribunal de un distrito federal, el caso Maine versus Roe, para pedir, eran personas con discapacidad cognitiva que estaban prohibidos de votar, para pedir la autorización para votar, el derecho a votar. La Corte falla a favor de los demandantes y dice que estar bajo custodia por no requerir asistencia de otro para una serie de actividades no invalida la capacidad de voto. ¿Y en base a qué dice la Corte que estas personas pueden votar? Primero, porque cuando decidir que una persona bajo custodia con discapacidad cognitiva, en este caso podía votar, es si era capaz de comprender la naturaleza y el efecto del voto y la capacidad de tomar una decisión. Y en base a eso, unos autores diseñaron un instrumento, lo que los neurólogos somos especialistas en diseñar instrumentos, queremos evaluar todo, pero creo que es interesante el instrumento por 2 elementos importantes. El instrumento tiene múltiples preguntas, pero hay 3 preguntas que son las que retuvieron los autores porque reflejan los criterios de la Corte, que es la capacidad de entender el voto, la capacidad de entender el efecto del voto y la capacidad de hacer una elección. Y acá pueden ver en esta figura que claramente el score, el puntaje a estas preguntas se asocia al deterioro cognitivo medido con una escala que se suele hacer que se llama Mini-Mental. O sea, personas con más deterioro cognitivo respondían peor en este instrumento. Pero hay un elemento que es bien interesante. Además le preguntaron el deseo del voto. Y pueden ver acá que las personas deseaban votar independiente de cuán bien respondían ese instrumento. O sea, había personas que tenían bajos puntajes, o sea, que no entendían bien lo que era un voto, lo que era una elección, y no obstante decían quiero votar. Esto nos plantea un dilema que quiero un poco presentar en la siguiente diapositiva. Uno finalmente la pregunta que uno se puede hacer, y bueno, hay que hacer hoy día yo creo un homenaje aquí no a Mafalda, así que está un poquito lleno Mafalda esta presentación, es cómo yo decido finalmente si Mafalda puede votar. Y la pregunta es, bueno, yo les presenté un instrumento, pero el voto es simplemente una simple selección, es una elección como cualquier otra o hay otro más. Y ahí nos encontramos que, como un poco muy bien nos lo podemos, lo dice Snoopy, que el voto tiene otro valor.
votar o no, y se reflejaba en algunos de los videos, es algo que tiene un valor social, nos permite, decía una de las personas en los videos, nos hace ciudadanos. Entonces, cuando prohibimos a una persona votar porque determinamos porque que no tienen las capacidades, la estamos sacando del espacio público. Puede entenderse, porque uno puede decir, no tiene la capacidad de votar y es importante proteger la democracia, como de cierta manera dice Mafalda cuando dice, bueno, para votar no solamente basta una célula de identidad, hay que tener memoria, hay que tener responsabilidad. Y cuando uno vota, no solamente uno piensa en uno mismo, sino en el conjunto. Entonces ahí se produce una disyuntiva. ¿Cómo yo puedo preservar el derecho de las personas por lo que significa el voto y cómo yo finalmente puedo preservar la democracia? Y esto hasta el momento yo estoy basándose solamente pensando que somos gente que tenemos toda la capacidad racional de votar. Pero quizás nos ayuda a resolver ese dilema de la protección de la persona y la protección del conjunto si empezamos a entender lo que sabemos del voto. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la investigación científica y entre otros la investigación en neurociencia? Que la gente no es, como decía hace un tiempo una candidata que estaba convencida que la gente iba a votar por ella porque ella era la mejor candidata. Ella decía, la gente es más racional de lo que uno cree, por lo tanto va a elegir por mí. Pero si uno empieza a ver la investigación en neurociencia, les voy a mostrar los estudios. Esto es uno de los estudios pioneros en la neurociencia del voto. En este estudio los autores mostraron que ver la cara de un candidato por milisegundo es lo que mejor se predecía al resultado. O sea, que finalmente la selección del candidato se basaba con una intuición muy primaria y no en función de un raciocinio muy importante. Y más aún, otros estudios muestran que finalmente cuando votamos impacta sí la elección racional, pero también es muy importante nuestra sensación de pertenencia, nuestra prestación a qué grupo somos, o sea, esa idea de un voto totalmente racional con criterio en que yo elijo cuál es el mejor candidato en función de ciertos elementos, se desmorona cuando uno empieza a hacer la investigación en neurociencia. Y acá les traigo a colación dos autores que un poco nos pueden ayudar a avanzar sobre eso. Estamos hablando de la importancia del voto con los elementos de construcción como para ser partícipe de la sociedad. Estamos hablando que también igual es importante proteger el voto, porque si no protegemos el voto o no permitimos que el voto sea representativo, ponemos en riesgo la democracia. Y la pregunta es finalmente si personas con un deterioro cognitivo importante, al permitirle votar, porque ya no tienen la capacidad de entender el voto, si podemos ponerlo en riesgo nuestra democracia. La neurociencia primero nos dicen que incluso los que somos, entre comillas, sin deterioro cognitivo, no votamos de manera tan racional, bien lo sabemos. Y es bueno quizás recordar lo que decía un filósofo Bakir, que siempre cuando pensamos entre las personas con discapacidad y lo otro, tenemos que pensar en los unos y los otros. Y en verdad somos mucho más similares. Y que el mejor lo expresa Italo Calvino, que cuando habla de los hombres del Cotolengo votando, que comparándonos el que está sano y la persona del Cotolengo, ¿qué tenemos más que ello? Articulación es algo más suave, algo más de armonía en las proporciones, una actitud algo mejor para convertir nuestra sensación en pensamiento, bien poco comparado con lo mucho que ni ellos ni nosotros podemos hacer y saber. En suma, finalmente, cuando uno habla de la capacidad del voto de las personas con demencia, quizá habría que pensar sobre todo en preservar la emoción y el valor del voto, la posibilidad de otorgarle a todo ese gran momento de participación en un espacio público y no temer tanto por el peligro de nuestras democracias, haciendo discreciones muy elaboradas sobre si yo tengo capacidad o no.
porque ciertamente no va a ser las personas con demencia las que van a poner en peligro nuestras democracias, sino son muchas otras cosas que la van a poner en peligro. Y quizás no estamos la estamos queriendo proteger donde no hay que protegerla. En suma, y para terminar, es muy difícil entender el voto en términos de toma de decisión, porque claramente nuestras elecciones electorales, nuestras preferencias no son racionales y dependen de una serie de factores que no lo sabemos, y quizás con el voto finalmente nos estamos dando cuenta que no somos ese hombre de luces que queríamos ser. Y eso es lo que yo quería presentar para el debate. Muchas gracias, Andrea, por esta interesante reflexión. Introducimos ahora a Pablo Marchal para que nos comparta sus pensamientos en relación a este tema. Ahí está. Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme. Me parece súper bueno que haya en estos temas un diálogo interdisciplinario. Por lo menos a mí me gusta y creo que nos beneficia a todos. Yo lo que voy a hacer, me traje preparada una presentación gráfica, pero lo que me gustaría contarles es un poco haciendo un complemento de lo que expuso Andrea, que abordaba varias de las cuestiones que a mí me gustaría también tocar acerca de qué significa votar, ¿no? Quiero incorporar la perspectiva del derecho, ¿no? Yo soy abogado y he estudiado he estudiado las dos cosas de las que se trata esta conversación, ¿no? Por un lado, tengo dos líneas de investigación. Una se trata sobre el derecho a voto y la otra se trata de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y en particular, acerca de la capacidad de las personas con discapacidad, o como se dice en términos más técnicos, ¿no? Acerca de su capacidad jurídica, su posibilidad de ejercer derechos. Entonces yo creo que puedo partir diciendo que hay que, desde una perspectiva jurídica, es bien importante distinguir, por un lado, lo que el derecho establece, que son normas, digamos, que han sido decididas en algún momento, en particular las normas que son pertinentes, que regulan el derecho a voto y que podrían afectar el derecho a voto de las personas con demencia, están reguladas en la Constitución Política de la República, justamente la que se encuentra en cuestión en este proceso constituyente. Pero por otro lado, detrás de esas normas también hay razones, ¿no? Hay trayectorias históricas que nos han llevado a construir ciertas instituciones, como las que tenemos hoy, que no se construyan sobre la base de decisiones arbitrarias, lo que no significa que las decisiones que se hayan tomado se hayan inspirado en razones que sean demasiado buenas, ¿no? O actuales. Entonces, quizá me gustaría partir por qué hay detrás de la regulación constitucional que regula el derecho a sufragio, para tratar de hacer un retrato de por qué la regulación es así, ¿no? Básicamente, nuestra Constitución recoge un principio bien extendido, que es el de sufragio universal, ¿no? En principio, si es que no hay una buena razón para excluir a alguien, las personas cuentan con derecho a voto, ¿ok? Entonces, el orden de quién tiene derecho a voto y quién no se altera respecto de la
de una tradición histórica en la cual solo los mejores, o los más capaces, o los virtuosos tenían derecho, ¿no? Y para acceder a eso, uno tenía que demostrarlo, o nacer en determinadas circunstancias, ¿no? Bajo el principio de sufragio universal, todos tienen, y solo algunas categorías que, bajo estas instituciones, que por cierto son ideales, ¿no? No son científicamente demostradas, y mucho menos científicamente demostradas con parámetros tan actuales como el de las neurociencias, ¿no? Y esas categorías, ¿no? De exclusión vienen dadas por la adscripción a esas categorías de ciertas características que hacen que las personas que caen en esas categorías no sea conveniente para, yo no diría necesariamente para la democracia, ¿no? Sino para que el proceso electoral cumpla su fin, ¿no? Y esas categorías son los niños por un lado, ¿no? Los extranjeros por otro. En Chile seguimos excluyendo a las personas que están privadas de libertad o han sido condenadas por un delito grave. Y la otra gran categoría es el de las personas que tienen un problema de capacidad mental o cognitiva en este caso, ¿no? La razón que hay para excluir a las personas que tienen una discapacidad o una demencia en este caso, ¿no? Es doble, ¿no? No es solo, esto yo creo que es interesante porque incorpora un elemento adicional a la discusión, ¿no? No es solo que esas personas no pueden entender lo que está sucediendo, en la actividad que ellos están involucrados. Ese conocimiento, como decía Andrea, puede ser medido en términos de saber qué es lo que significa votar, ¿no? Saber qué está en juego en una elección, ¿no? Pero también hay otros estándares que uno podría aplicar. Uno podría subir el estándar del CAT-B bastante más, ¿no? Uno podría exigir que conozca cuáles son los partidos políticos, ¿no? que están en competencia, ¿no? Uno podría incluso preguntar, bueno, si yo quiero que suceda tal política pública, ¿no? O que se impongan ciertos determinados valores, ¿cuál es el candidato que tengo que votar? ¿No? Eso a mí me parecería una pregunta bien sensata de hacer a la hora de evaluar si alguien tiene un conocimiento suficiente para poder votar efectivamente, ¿no? Pero además de la idea de conocimiento o de comprensión del acto de votar, ¿no? hay otro rol que juega esta forma de exclusión de las personas con problemas cognitivos, que es que el sistema electoral está preocupado de que cada una de las personas vote independientemente, ¿okay? Y por tanto, para que sea posible garantizar que cada persona tenga solo un voto, ¿no? El sistema debe excluir a personas que sean suficientemente manipulables como para, al reconocerles el derecho a sufragio a esas personas, ¿no? Estemos en verdad entregándole 2 sufragios a la persona que puede manipular a esa persona, ¿no? En ese entendido, ¿no? Y esta es exactamente la misma lógica, el mismo supuesto, en el fondo el mismo razonamiento sobre el cual se basaba la exclusión de las mujeres, ¿no? En algún minuto. No le vamos a dar el voto a la mujer porque, bueno, la mujer va a votar igual que el hombre, ¿no? El hombre va a dominar quién va cuál va a ser la preferencia de la mujer. En ese caso, sin embargo, se decía, bueno, es redundante extender el sufragio a la mujer porque lo que pasaría sería el voto femenino sería un espejo del voto masculino, ¿no? En este caso, el miedo es que ciertas personas, ¿no? Manipulan a aquellas personas que no tienen esa capacidad de tomar decisiones
para que voten en favor de los candidatos que ellos, esas terceras personas seleccionan, ¿no? Entonces, esa es la lógica, son los dos razonamientos que llevan a la exclusión de, por un lado, niños, y por otro lado, personas con déficit de capacidad. ¿Qué es lo que insisto, ¿no? Este es el razonamiento que lleva a la adopción de determinadas reglas que nosotros contamos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro caso en la Constitución. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución vigente? Dice que todo el mundo va a tener derecho a sufragio, todos los ciudadanos, y en este sentido excluye a los extranjeros en principio, luego les entrega el derecho a sufragio a algunos extranjeros, cuando estos se vean avecindados en Chile por más de 5 años, que cumplan 18 años, en ese sentido excluyendo a los niños, ¿no? Y que no se hallen en alguna de las circunstancias que luego definen, ¿no? Que no se hayan sido condenados a un delito que implique una pena grave, y cuyo sufragio tampoco haya sido suspendido en virtud de una de las causales de suspensión del sufragio, y una de esas causales de suspensión, ¿no?, es estar interdicto por causa de demencia. La Constitución suspende entonces el sufragio a quienes se encuentran interdictos por causa de demencia. El término demencia que usa la Constitución es un término decimonónico de demencia, ¿no? No es el término técnico que nosotros hoy día usamos para identificar el deterioro cognitivo de la conciencia, ¿no? Sino que es un concepto que hace referencia a cualquier enfermedad de tipo mental. Pero lo más importante de destacar aquí creo que es que el supuesto en el cual las personas con demencia ven restringido su derecho a sufragio es el supuesto en que ellos están interdictos, ¿no? Hace falta entonces un acto formal que es llevado a cabo por un juzgado de competencia civil, un tribunal de justicia, ¿no?, que declara la interdicción. Hasta antes de que la interdicción sea declarada, todas las personas siguen manteniendo su derecho a sufragio, ¿no? Y esto significa que incluso si una persona afecta a una demencia o a cualquier otra enfermedad de tipo mental que afecte su capacidad de decisión, esa persona, no obstante, sigue siendo titular del derecho a sufragio y sigue siendo posible para esa persona sufragar. ¿Okay? Entonces, por un lado, tenemos esta causal que es excluyente de personas con problemas mentales, con deterioro cognitivo, pero la aplicación de la causal se hace en nuestra regulación en términos bien restrictivos, ¿no? ¿Cuál es el problema con esto? Desde un punto de vista jurídico es que, yo estoy confiado en que este problema, ¿no?, va a invitar a la reflexión que llevemos a cabo como comunidad en el proceso constituyente que se avecina a modificar esta regla, es que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad prohíbe esta práctica. Básicamente esa es la verdad dicha más brutalmente, ¿no? La Convención, en primer lugar, exige que el derecho a voto se garantice para todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad cognitiva. Pero por otro lado, y de manera creo más central e importante, especialmente para los efectos de discutir sobre la capacidad, en fondo, sobre la capacidad de tomar la decisión de votar, la Convención establece un derecho en términos del comité, que es el órgano que interpreta la Convención de manera, desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, un derecho absoluto a la capacidad jurídica, que no debe ser nunca, ¿no? Entonces, la capacidad de decisión en términos prácticos
tiene como correlato jurídico una capacidad jurídica absoluta que debe ser, y esta es la innovación de la convención que seguro que ha dado tanto que hablar y que en el ámbito del derecho a sufragio ha sido particularmente complicada de implementar, ¿no? La brecha entre la falta de capacidad práctica para tomar decisiones y la completa, absoluta capacidad jurídica, ¿no? Tiene que llenarse con un sistema de apoyos en que no solo mediante el apoyo de terceras personas, sino mediante un sistema complejo que incluye varios mecanismos, las personas que tienen una capacidad de tomar decisiones disminuida puedan efectivamente ejercer sus derechos de forma autónoma, ¿no? Mediante la colaboración de estos mecanismos. El típico ejemplo, ¿no?, es una tercera persona que ayuda, ¿no?, a la persona con discapacidad a navegar en estas etapas de la toma de decisiones. Recordar la información relevante, ponderar esa información, prever las consecuencias que va a tener su decisión, etc., ¿no? Entonces, yo diría, tenemos una regulación constitucional que está en abierta tensión con una regulación internacional que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Y mirando el proceso constituyente y las reglas que lo regulan, uno podría pensar que si el proceso constituyente y el órgano constituyente en particular, ¿no?, es fiel a su mandato de respetar los derechos humanos que están establecidos en los instrumentos que Chile ha ratificado y se encuentran vigentes, ¿no?, debería eliminar, ¿no?, la causal de suspensión por interdicción por demencia, junto con la interdicción por demencia, ¿no?, que también debería ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico. Creo que ambos van a ir un poco por cuerdas separadas, ¿no? La interdicción por demencia probablemente no va a ser eliminada en el proceso constituyente, sino en una reforma legal diferente, ¿no? Quiero terminar, porque me imagino que necesitamos dejar harto tiempo para conversar, con una reflexión acerca de qué es lo que significa votar y qué es lo que es importante de votar. Y yo creo que esta reflexión va bien en paralelo con lo que sugería Andrea en su presentación, ¿no? Votar es una decisión, ¿sí? Una decisión entre diferentes opciones, ¿no? Nosotros no solo votamos en las elecciones nacionales representativas, ¿no? También votamos en otras instancias, ¿no? Cuando estamos en la casa y queremos decidir si vamos a pedir pizza o empanada, ¿no? Y estamos en desacuerdo, normalmente podemos resolver ese desacuerdo votando. Y esa decisión que nosotros tomamos cuando tenemos desacuerdos en un grupo de personas, ¿no? No solo implica, o sea, no solo es relevante porque se logra tomar una decisión, ¿no? Pero hay otra dimensión que es súper importante también, que me gustaría destacar, es que las personas que tienen derecho a voto tienen poder en ese grupo, ¿no? Entonces, en una familia en la cual solo el papá y la mamá votan y los niños no votan, ¿no?, el poder está, por supuesto, desigualmente distribuido, ¿no? Entonces, se toma una decisión, pero al identificar quiénes están tomando la decisión, bueno, podemos también sacar una especie de radiografía del poder en esa agrupación de personas, quiénes son los que toman las decisiones, ¿no? Y esto me lleva a un tercer punto de qué significa votar, o más bien qué significa tener el derecho a voto, y eventualmente poder ejercerlo. Y es que tener ese poder de decidir, ¿no?, es lo que marca de manera bien importante, ¿no?, el estatus que uno tiene dentro de una agrupación humana, ¿no?
formar parte de una agrupación y no tener una agrupación humana como una comunidad política como la nuestra, ¿no? O como una familia, ¿no? Y no tener un poder de decisión significa necesariamente tener un estatus disminuido, ¿no? Tener un estatus de segundo orden, ¿no? Y es por eso que es tan usual, al revisar la literatura sobre derecho a sufragio, encontrarse con la idea de que quienes no tienen derecho a sufragio, ¿no? Son ciudadanos de segunda clase, ¿no? Y esa es una idea que tiene un poder simbólico y emotivo importante, ¿no? Sin duda tiene un rol político de distribución del poder y todo, pero creo que atender a esa dimensión de estatus, ¿no? Que quienes tienen derecho a sufragio están en un estatus, el estatus de ciudadano, y quienes no lo tienen, bueno, en realidad, bueno, no son tan ciudadanos, ¿no? O son ciudadanos de segunda clase, y creo que ilumina un aspecto de esta discusión que no permite iluminar simplemente pensar en términos de si se tienen las competencias o los conocimientos o la capacidad de tomar decisión por parte de las personas de las cuales estamos hablando. Esa es la idea que quería compartir con ustedes y espero que podamos seguir conversando en lo que... Muchas gracias, Pablo, por tu interesante reflexión. Y vamos a pedirle ahora a Paulina Urrutia que nos comparta su testimonio en relación a este tema. ¿Me veo? Sí. ¿Sí? ¿Me veo? Sí, te ves, Paulina. Hoy muchísimas gracias por la oportunidad. Qué raro este conversatorio sin ver a la gente. Bueno, es una cosa muy científica este conversatorio. Qué bonita es o sea, qué interesante todo lo que remueve las visiones desde el mundo de la ciencia y el mundo del derecho, ¿no? Del poder, a propósito de la intervención de Pablo, ¿no? Bueno, como siempre yo voy a hablar de un lado que se vincula, obviamente porque es testimonial, ¿no es cierto? Nosotros lo vivimos y también tenemos una historia con, yo creo que gran parte de los ciudadanos de nuestro país, con la edad que tiene Augusto, que tiene 68 años, y yo que tengo 51, la verdad es que el acto de votar es un ritual, ¿ah? Es algo un poco tomando las palabras de Rodrigo, ¿no? Que hablaba de que el voto obviamente tiene el poder, es una decisión, estamos hablando de poder, estamos hablando de un estatus, ¿no es cierto? Yo agregaría una dimensión que tiene que ver con el ritual, ¿ah? Un ritual que para la historia de nuestro país, de nuestra historia más reciente, es absolutamente convocante, ¿ah? O sea, tiene que ver con que yo la primera vez que pude votar fue después de 17 años de dictadura, donde el hecho de votar nos convirtió en ciudadanos de nuevo, ¿ah? Hacernos parte de nuestro país, construir un nuevo país y terminar con una dictadura de 17 años, ¿ah? Terminar con el silencio, abrirnos a la posibilidad de pensar un país nuevo y bueno, y de derrocar una dictadura a través del voto, ¿ah? Entonces, la verdad es que es de una carga simbólica, especialmente desde nuestra generación hacia adelante, digamos,
bueno, que la juventud claramente no lo tiene y es impactante. Bueno, yo no tuve hijos, pero es impactante cómo generaciones como las nuestras no fueron capaces de transmitir, salvo después obviamente del estallido social en octubre, lo significante que fue esta elección que tenemos a puertas, que el 25 de octubre, el plebiscito por una nueva constitución. O sea, ahí es donde se cristaliza lo que de una u otra manera las generaciones como las nuestras fueron traspasando a la juventud, y lo importante que era, ¿no es cierto?, el voto, y cómo nosotros podíamos ser capaces de cambiar el poder, que decía Rodrigo, de cambiar este país nuevamente a través de un voto, ¿no? Y esto no significa que nosotros con una nueva constitución vamos a transformarlo todo, pero sin lugar a duda nuestro estatus, nuestra manera de pertenecer a este país va a cambiar sin lugar a duda. Y eso es lo que yo quería transmitir. O sea, también tenía mucho que ver con la presentación de Andrea, ¿no? Cuando se le hace esta encuesta a la gente que tiene demencia, que esta pulsión, esta necesidad de ser parte de este ritual ciudadano, es lo mismo que decirle a una persona hoy día que lo hemos vivido con una pandemia: no, tú no tienes derecho a salir a la calle, a respirar y a cruzar una calle, ver una luz roja, detenerte, o sea, es parte de la vida en sociedad el voto. Nosotros somos ciudadanos que hemos crecido con ese espacio, y por lo tanto, que es muy bonito, porque todos los testimonios de las personas que vimos en el video, hay especialmente en una, ¿no?, la preocupación de hacerlo bien o hacerlo mal, que no sé si me vaya a equivocar, pero ese no es el punto. El punto es que las personas con demencia tienen derecho a participar de ese ritual, háganlo bien o lo hagan mal. Y por cierto que hay que resguardar, porque todos queremos resguardar la democracia, que no haya utilización, que no haya doble voto, que existan personas, como decía Rodrigo, que de manera independiente, en el caso mío con Augusto, ni siquiera, ¿cuánta gente ni siquiera va a votar? En este país se decidió el voto no obligatorio. ¿Cuánta gente hace dibujitos, vota en blanco? Ese no es el tema. Es el hecho de ser parte de un ritual ciudadano. Y yo recuerdo la última elección en la cual Augusto votó, tenía clarísimo el voto, yo solamente lo ayudé a marcar porque ya tenía problemas con la mano. Hoy día hay muchas más facilidades. Por ejemplo, en ese momento Augusto tenía que firmar, hoy día hay un carnet con su huella, por lo tanto él puede votar con huella. Hay muchas facilidades, y claro que debiéramos asegurar, en el sentido de tener personas que resguarden ese voto, que no haya utilización de ese voto, me parece perfecto, pero lo que hay que sí garantizar es que esas personas no pierdan ese espacio ciudadano de la plaza pública, del ritual. Nosotros tenemos en la memoria el plebiscito del 80, además Augusto fue parte de la campaña del no, entonces hay hasta el día de hoy de las canciones que canta son las canciones de la campaña. Entonces el ritual de ir en la mañana, de ser parte de la cola, de conversar eso no se lo pueden quitar a un ciudadano de este país, y que construyó mucho más que otras personas, o igual que otras personas, a la democracia que hoy día tenemos, buena, mala, mejorable, etcétera, etcétera. Entonces,
Lo que yo quería sumar simplemente a este debate es que hay ahí un ritual, hay ahí una ceremonia de la cual todo ciudadano es parte, y es parte de ese estatus del que tú decías, no solamente en términos del poder, sino en el ser partícipe, en ser parte de ese ritual y no quedar relegado, relegado de esa participación. Hágalo bien o lo haga mal, ese voto se pierda o no. Lo importante es que no se le quite ese derecho a ser parte. Eso. Muchas gracias por el interesante testimonio y tus palabras, Paulina. Ahora quisiera invitar a todos los panelistas. Vamos a ver si revisar las preguntas que puedan haber llegado. Que son bastantes, y para Andrea pregunta Jaime Calisto si es posible establecer dentro de todo el espectro de personas que sufren de demencia si son o no influenciables por un familiar o persona de confianza, de forma que el voto no represente el deseo de la persona con demencia, sino que el de otra persona. Lo que un poco nos decía, creo que en ese sentido, si podrían ser manipulables. Andrea. Creo que es casi imposible responder a esa pregunta, porque de cierta manera somos todos manipulables y todos influenciables. Lo único que podríamos establecer es si la persona entiende realmente lo que es el voto y lo que significa votar, y el proceso de seleccionar un voto entre una opción para la urna. Pero establecer pero creo que no tenemos herramientas para establecer si hay manipulación o no. Lo único que podríamos establecer es la capacidad de entender, la capacidad de votar. Lo otro creo que es una pregunta que nos podemos hacer todos nosotros. ¿Somos capaces de decir si somos influenciables o no? Y finalmente, claramente uno podría hacer una contrapregunta. En el fondo somos todos influenciables. Y por suerte, porque vivimos en sociedades. A todos nos pueden influenciar. No hay como esa idea de una decisión propia, individual. Entonces, por eso a mí me privan del voto, me privan del derecho a voto, porque pueden llegar redes sociales que me van a influenciar, y como ha pasado y han manipulado la democracia. Entonces, a lo mejor nos privamos a todos de voto, porque a todos nos pueden manipular Facebook o lo que tanto Cambridge Analytica y todo eso. Así que creo que no podemos poner el foco, primero no lo podemos determinar, podemos saber solamente si entender o no, y quizás, bueno, como decía Paulina, bueno, quizás no lo pueden entender, pero eso no significa que no puedan participar. Pero creo que no lo podemos, finalmente, un poco para redondear, creo que la respuesta no lo podemos definir en términos de influenciable o no, sino de entender o no, porque, como decía, somos todos influenciables, y si queremos determinar quién es influenciable y no influenciable, creo que el 90% de los habitantes de este país no tendrían derecho a voto. Tan simple como es. O tan lamentable, pero un poco eso.
Paulina, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, sí, justamente eso. Yo me refería a propósito de la precaución que toma, entre comillas, la justicia, ¿no? En el sentido de resguardar la no utilización o reutilización del voto. ¿Ah? Esa es la precaución, esa es la lógica que tiene esto de privar a las personas que están declaradas interdictas por un juicio, porque eso no es lo que ocurre hoy día con las personas con demencia, que en su mayoría no necesariamente están declaradas interdictas. O sea, hasta el día de hoy, Augusto, por ejemplo, puede ir a votar y nadie le puede decir, no, oiga, yo vi que usted en el diario tiene Alzheimer. Bueno, tengo Alzheimer, pero no estoy interdicto. Por lo tanto, entre comillas, legalmente él tiene derecho a participar en una votación, entiéndalo o no lo entienda. Ahora, lo que yo entendí con Rodrigo es que existe esta decisión legal, o sea, de nuestro marco jurídico, en el sentido de decir, las personas que están declaradas interdictas quedan fuera, porque en el fondo eso es lo que, y lo que está ocurriendo, lo que ocurre, es que debiera, a propósito del derecho comparado, verse de qué manera se asegura ese tipo de miedos o de precauciones respecto al voto para que no se manipule o no se rebote. Pero claro, efectivamente, si uno lo mira, o como yo lo he visto, yo incluso en el momento en que fui a votar con Augusto, yo le decía que algún vocal vea o sea, presencie el voto asistido, que puede ser una de las posibilidades, digamos. ¿Ah? Pero y hay múltiples, o sea, la gracia es que no nos quedemos con el problema, sino que no impidamos la participación. Tenemos unas preguntas para Pablo que se parecen mucho. Se las voy a resumir respecto precisamente al tema de la interdicción. Dice una, la declaración judicial de interdicción se inscribe en el registro civil y este oficia al CERVEL. ¿Podría explicar un poco más qué dice la Convención sobre este derecho? Y otra que dice, cuando una persona está declarada interdicta, se notifica al CERVEL, muy similares las dos. Una persona con discapacidad cognitiva puede ir a sufragar y solicitar voto asistido y la persona que lo asiste perfectamente puede votar arbitrariamente, dice. ¿Podría comentar, Pablo, al respecto? Sí, yo voy a quedar un poco en ridículo, ¿no? Porque yo soy el abogado, ¿no? Y la verdad es que yo no sé la respuesta jurídica, ¿no? A la primera pregunta, por lo menos, ¿no? Mi conocimiento llega hasta la interdicción declarada por el juez. No estoy seguro si debe inscribirse en el registro civil y si este oficial CERVEL, ¿no? O sea, puede tener que pecar de ignorante en esa pregunta. ¿Quién notifica al CERVEL para que cancele la inscripción? No estoy seguro si es el registro civil, el propio juzgado, que es una posibilidad, o que yo diría que son las dos posibilidades, ¿no? Hay una comunicación entre el registro civil, porque hay una cosa que es importante destacar, que es que la declaración de interdicción no es lo mismo que el registro que administra el registro civil, el registro de discapacidad, ¿no? Si una persona tiene su certificado de discapacidad que es emitido por el CONPIN y lo tiene que inscribir en el registro de discapacidad que administra el registro civil, eso no tiene ningún impacto en el ejercicio de su capacidad jurídica o en su efecto en su capacidad de sufragar, ¿no? Son dos cosas que van en paralelo.
¿no? El diagnóstico de la discapacidad, en este caso discapacidad cognitiva, que se realiza ante el COMPIN, y la declaración de interdicción. Esos dos procedimientos pueden vincularse, ¿no? Hay un procedimiento abreviado ante los juzgados civiles para declarar la interdicción de forma express, que requiere haber certificado la discapacidad de tipo mental, ¿no? Ante el COMPIN, ¿no? Y eso ahorra para los familiares, ¿no? La tramitación del juicio del acto de conocimiento y donde se tienen que probar muchas cosas, que tienen que traer certificado, etc. Ese procedimiento, y estoy yéndome a un lado que no tiene nada que ver con la pregunta, pero creo que es bien interesante mencionarlo, ¿no? Ese procedimiento deja en completa indefensión a la persona con discapacidad, ¿no? La persona con discapacidad no tiene un rol activo en ese procedimiento. Y esa es una de las cosas que es más chocante del procedimiento de interdicción. Respecto de si la persona con una discapacidad cognitiva concurre a votar y solicita el voto asistido, acuérdense que en la regulación electoral, la persona con discapacidad debe expresamente solicitar el voto asistido. ¿Okay? Entonces, uno podría interpretar que si la persona con discapacidad no es capaz de solicitar el voto asistido, ¿no? El vocal de mesa podría negárselo. Eso es problemático, ¿no? Esa solicitud podría ser por escrito eventualmente, ¿no? Pero no es una cuestión que esté para nada estudiada, ¿no? El CERVEL, que es el órgano encargado de administrar esto, ha mostrado una preocupante y sostenía desinterés por estudiar el voto asistido, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que haría bien, ¿no? para mejorar la práctica. Entonces no sabemos, más que por experiencias episódicas, qué es lo que pasa con el voto asistido. La persona que acompaña, que asiste, ¿no? Como asistió Paulina, ¿no? Podría votar, yo no sé si arbitrariamente, ¿no? Pero podría sustituir la voluntad de votar, ¿no? Y votar por ejemplo, un candidato que no es el de la preferencia de la persona asistida, ¿no? Hay una serie de inconvenientes, yo diría prácticos, para que esto suceda. Las dos personas tienen que estar en la caseta de votación, ¿no? Entonces, si la persona asistida presencia la votación en contra de su voluntad, ¿no? Bien podría, digamos, advertirlo, ¿no? Y eso probablemente constituiría una falta, un delito electoral. Y lo otro, bueno, hay un momento previo a la utilización del voto asistido, que es el momento de la selección de la persona de confianza que va a asistir, ¿no? Y esa manifestación de voluntad, ¿no? Probablemente va a contrapesar o va a salvaguardar un riesgo de sustitución, ¿no? Yo normalmente voy a elegir una persona de mi confianza que va primero a respetar mi voluntad, y si estoy realizando una actividad que es más bien política, yo esperaría que la selección sea de una persona que tenga mis mismas intenciones políticas, ¿no? Eso yo podría decir. En respecto a la convención, y con esto termino, la convención garantiza en términos bien perentorios, bien absolutos, el derecho de las personas con discapacidad sin distinción a votar y a ser elegidas, ¿no? Y en esto yo creo que vale la pena recordar que hay un proyecto de ley de reforma constitucional en discusión, que es parte de la norma, en algún sentido, complementarias a la reforma que implementó el acuerdo para la creación del proceso constituyente, ¿no? Que está hasta ahora siendo exitoso, aunque está avanzando lento, que establece cuotas
en las listas electorales para personas con discapacidad. No establece ninguna necesidad de representación de las distintas discapacidades, ¿no? Y entonces el riesgo que, si esto es exitoso, de que las discapacidades de alguna manera dominantes, como las discapacidades físicas, ¿no? Se vean sobre representadas en esas listas, en esas cuotas, ¿no? Es importante, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras sería un avance. Y la convención además garantiza el uso de tecnologías, y en eso ciertas personas con discapacidad de tipo mental podrían beneficiarse, ¿no? Pero también garantiza el derecho a voto asistido, ya que en general los procedimientos, las instalaciones y los materiales de votación, esto es especialmente el voto, ¿no? Sean adecuados, accesibles, fáciles de entender y utilizar, ¿no? Lo que abre, bueno, si esto se acogiera y si esto en el fondo sirviera de una pauta para guiar el diseño de nuestras elecciones, serviría para diseñar una elección que sea más inclusiva. Perfecto. Gracias, Pablo. Hay un comentario que hace Constanza Rubio Torrealba que refiere: mi madre trabaja en un tribunal civil, me dice que cuando se declara interdicta se le informa al registro civil. Lo que faltaría saber es si el CERVEL hace el cotejo de esos datos. Ahora, no sé si Andrea quiere contestar esto o alguien del panel. ¿En qué momento se declara una persona con demencia interdicta? En verdad es bien variable, porque muchas veces, y no tiene que ver muchas veces con un grado mayor, Paulina, tú lo podías contestar perfectamente, de deterioro cognitivo. Yo creo que la principal razón para declarar una persona interdicta en demencia, por lo menos en mi experiencia, es por gestión de los bienes, de las platas, y es algo que se pierde relativamente precoz en las demencias. Y muchas veces se hace no por un afán de proteger, más bien de resguardar el patrimonio de la persona, porque la persona ya por sus dificultades no es capaz de gestionar bien sus bienes y es sujeto a estafa, todo eso. Lo que se produce es que quizás la única herramienta que uno tiene cuando es la interdicción. El problema es que la ley actual de la interdicción, cuando uno lo declara interdicto, muchas veces, insisto, con un afán de proteger a la persona para que no dilapide su patrimonio, su plata, finalmente lo priva de todo el espacio público, del derecho a voto. Entonces, ahí tenemos un vacío, que Pablo podría decir mucho mejor que yo, un vacío tremendo, porque cuando estamos con patología en que ciertamente hay capacidades que se pierden y también hay que tratar de tener todos los resguardos para que finalmente la gente no pierdan todo lo que tengan, unas ciertas medidas de protección, pero con esa supuestamente medida de protección se transforma en una condena y es muy complejo. Entonces, el gran problema es que nuestra ley de interdicción no está acorde a la complejidad de las demencias de otras discapacidades cognitivas. Así que no hay un momento, no es que se declaren a las personas con demencia interdicta cuando están muy, muy, muy severas, es muy, muy variable. Es más, una familia perfectamente la persona puede morir y nunca declararlo interdicto. Es una decisión legal en el fondo, de borrarlo como un ser humano independiente y queda totalmente sin poder decidir nada respecto de sí mismo y de sus bienes. Eso es básicamente la interdicción. Por lo tanto, queda, bueno, yo no sé, nunca voy a declarar interdicto la gusta por el momento. O sea, no hay que tener mucha plata para evitar ser declarado interdicto. Claro, es que lo que pasa es que, claro, es un gran tema, porque ustedes saben que además el
el poder es difícil declarar interdicto, porque también empieza a pasar por el otro lado. ¿Cómo declarar interdicto a cualquiera para poder apoderarse de los bienes del otro? ¿No es cierto? A propósito de la interdicción hacia la maleta. Pero por eso que no es tan fácil tampoco, entre comillas. Es un proceso que requiere de diagnóstico y lo que tiende es a eso, básicamente, a que la persona desaparezca como un ente que toma decisiones y que tiene bienes a su haber. Yo puedo complementar brevísimamente esto, que es algo que yo estaba estudiando últimamente, ¿no? De forma cuanti y cualitativa, de cómo funciona y qué es lo que hay detrás de los procedimientos de interdicción. Yo les puedo decir que la gran mayoría de las personas que son declaradas interdictas no tienen bienes, ¿no? Y la principal función que cumple la interdicción es, estamos pensando en personas de escasos recursos, la principal función que cumple la interdicción es la posibilidad de que un familiar pueda concurrir a cobrar la pensión, ya sea de vejez o de discapacidad, ¿no? Entonces, es mucho más común que cuando haya harta plata, o bienes, o no sé si harta plata, ¿no? Pero hayan bienes inmuebles de por medio, hayan discordia, ¿no? Entre quienes están interesados en administrar esos bienes eventualmente de apropiárselos, ¿no? Y eso lleva normalmente a que las interdicciones se vuelvan, o los procedimientos de interdicción se vuelvan mucho más litigiosos, ¿no? Largos Sí, pero a propósito de eso mismo que has estudiado, ¿no ha pasado también? Porque el proceso de interdicción también lo que permite, a propósito de gente que no es cobrar pensiones por discapacidad, cobrar un tercero la pensión de esa persona, o sea, no que vaya directamente a la persona, sino a otra. Y también el proceso de interdicción lo que hace, que es un tema que yo nunca lo he visto tratado a propósito de personas de calle que tienen, o sea, que están en situación de calle o que viven en la calle y que tienen demencia, esquizofrenia, etcétera, etcétera, que, como te digo, es un proceso muy complejo que ni siquiera el Estado, porque hay en otras partes del mundo existe que el Estado declara interdicto a una persona. Y en el momento de declararlo interdicto, lo que hace es que tiene la potestad sobre esa persona para poder, por ejemplo, trasladarla o institucionalizarla, lo que se llama la institucionalizar a una persona. Entonces, la interdicción es un fenómeno muy complejo porque no solamente es por mucha plata, sino que puede ser por muy poca plata, pero la utilización igual, y también el hecho de que esa persona no resuelve, por ejemplo, si se va a un hogar o no, ¿me entiendes? O se institucionaliza o no. A eso me refiero con que el tema de la interdicción es un tema bien complejo, y que muchos estados prefieren, como el Estado chileno, no tiene ese poder, y por lo tanto hay una persona en situación de calle que se puede instalar en tu casa, a la salida de tu casa, por ejemplo, lo que ocurría en las Torres San Borja, ¿no es cierto? Instala su vivienda y el Estado no tiene ninguna no tiene ningún arma legal para poder sacarlo de ahí, porque es un espacio público, porque, ¿me entiendes? Es un tremendo tema. En otras partes del mundo, yo lo sé porque lo estudié, es un tema que lo declara el Estado, con plata del Estado, médico y todo, declara que esa persona la declara interdicta, y por lo tanto el Estado decide sobre su condición. ¿Me entiendes? Totalmente. Yo diría que en Chile el Estado no necesita declarar una persona interdicta para institucionalizarla.
¿no? Yo creo que estamos en una peor, digamos, situación. Pese a que las prácticas de institucionalización son bien, bueno, aquí yo estoy ante un público que es más experto que yo en estos asuntos. ¿Estás seguro? No es tan masiva como en otros lados, ¿no? Hay pocos espacios para institucionalizar gente en Chile. Bueno, vamos a pasar a ir cerrando para que Rodrigo nos comparta una reflexión ética en relación a este tema, considerando que después de todas estas ponencias, por lo menos a mí me queda una idea de que una sociedad es más justa cuando no restringe, no cabe duda, creo, no cabe duda. Y el que sea un grupito, por así decirlo, privilegiado, el que pudiera tener ciertos derechos puede ser muy peligroso para una sociedad. Pienso. Así que bueno, Rodrigo, dale. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de decir unas palabras después de estas interesantes intervenciones. A mí realmente me han llenado las expectativas y lo agradezco mucho. En el año 1963, Ítalo Calvino terminaba de escribir uno de sus menos citados textos y que paradojalmente, según propia confesión, más demoró en escribir y que fue citado por la doctora Erlachevsky en su presentación. Motivado por una visita que en su calidad de candidato del Partido Comunista realizó al pequeño Cotolengo de Turín en un día de elecciones en el año 1953, cuestionaba las certezas que tenía sobre el sentido de la democracia y sobre el significado de lo humano. En el texto que finalmente ve la luz con el título de Jornada de un escrutador electoral, cuya lectura recomiendo para quienes no lo hayan hecho, el alter ego de Calvino, Amérigo Ormea, ejerce el rol de lo que en nuestro país llamaríamos un apoderado de mesa, encargado en esa ocasión de un rol beligerante en una población, la del Cotolengo, que se suponía a la vez limitada en sus capacidades intelectuales y sujeto de posible coacción por parte de los custodios a cargo de la institución, curas y monjas que apoyaban activamente al Partido Demócrata Cristiano en la vereda opuesta del protagonista, que era un apoderado electoral del Partido Comunista. A poco andar, al ver desfilar a personas habitualmente ocultas a la vista, deformes algunas, claramente discapacitados intelectuales la mayoría, al calibrar el trabajo de sus cuidadores y la presencia tutelar de progenitores que acompañaban a varios de ellos, se preguntaba a Amérigo sobre aquello que definía a esos individuos diferentes como humanos y el reconocimiento que la democracia les entregaba a través del rito republicano, como acertadamente lo define Paulina, de las elecciones periódicas de representantes a todos sus ciudadanos. El derecho a voto en las elecciones periódicas que las democracias representativas garantizan a sus miembros es, tal como lo hacía notar el profesor Marchand, un derecho que se ha expandido en el curso de los años, reconociéndolo tras sucesivas reformas a quienes previamente se los había negado. Hoy parece impensable lo que era aceptado recién en la generación de nuestros padres, o como muchos de nuestros abuelos, en el sentido de negar el derecho a voto a las mujeres. Ahí donde habría sido considerado cavernario ejercer igual restricción sobre otros derechos fundamentales, como los de libre circulación o libre expresión. Recién hace medio siglo se expande el derecho a voto a los no videntes y a personas de entre 18 y 21 años. Y si hurgamos un par de décadas más en nuestra historia, nos encontramos con que los analfabetos no podían votar, cercenados en sus derechos por la misma oligarquía que se oponía a la promulgación de una ley de enseñanza primaria obligatoria,
que les habría permitido salir de esa marginalidad social. Tal como señalaba el profesor Marshall, finalmente, la descalificación del prójimo y su invalidación como par no es más que la expresión de juegos de poder que dominaban el escenario político entonces, así como lo dominan hoy. Pero, superada esta marginación de clase y de género, reflejo sin duda de los desequilibrios de poder que existían y existen en nuestra sociedad, nos queda aún enfrentarnos con la más compleja de las discriminaciones, aquella que no parece relacionarse con cálculos políticos, sino con la calificación del prójimo como un ser provisto de dignidad y por lo mismo depositario pleno de derechos. La prolongación decimonónica de las consideraciones de incapacidad que Andrés Bello redactó en su código para definir dicotómicamente la posibilidad de disponer del propio peculio, relega a quienes padecen demencia, como aquí se señalaba, a quedar interdictos por esa razón, en buena medida para protegerlo de ser expoliado de sus bienes, como apuntaba Andrea, pero arrastrando en esa interdicción a un conjunto de derechos que podrían ejercer libremente, entre ellos el derecho a voto de así quererlo. El derecho, como señalaba Paulina, a ser parte de la comunidad de ciudadanos en la que viven. Instrumentos como los que propone Andrea, sencillos, y que dilucidan si se entiende lo que es un voto y para qué sirve, pueden contribuir a generar una calificación diferenciada de las incapacidades, hoy mañosamente transformadas en una expresión binaria de capaz o incapaz, a secas. Tal como se apuntaba en el debate que siguió a las exposiciones, se considera el demente como alguien que sería susceptible, particularmente, a ser indebidamente subrogado. Para quienes ejercemos la medicina y descansamos en ocasiones en la decisión de terceros para suspender o no iniciar medidas de sostén vital, como por ejemplo ventilación mecánica o hemodiálisis de urgencia, que podría venir de un cónyuge, hijo o cuidador, que exprese lo que habría querido el paciente de haber podido manifestar su deseo, resulta extraño que no se les permita ayudar a alguien disminuido en sus capacidades cognitivas para emitir su preferencia en el voto. En medicina existen asimismo en culturas más antiguas que la nuestra las voluntades anticipadas, que pueden guiar la decisión sobre mi salud una vez que no estoy en capacidad de darla a conocer de modo coherente. ¿No podría alguien expresar su voluntad anticipada? Por ejemplo, alguien podría decir de que se le permita asistir a votar acompañado cada vez que se presente un candidato del partido de su preferencia y que esa lista sea marcada por el presidente de mesa, actuando en calidad de ministro de fe de la voluntad previamente expresada. Esta última barrera, sin embargo, daba a entender Calvino en su texto, la de distinguir al demente, expresado del modo más extremo en lo vacilado del cotolengo como un sujeto depositario de derechos, no es simplemente una decisión racional. Es una decisión, señala Calvino, que requiere el ejercicio de la caridad, entendida en su raíz etimológica como traducción de la expresión griega ágape, que era una de las palabras que en ese idioma existía para definir el amor. Pero no cualquier amor, sino aquel que va dirigido al prójimo por el solo hecho de ser miembro de la especie humana. Lo humano, concluye Calvino en su reflexión, llega hasta donde llega el amor. Solo tiene los límites que nosotros le asignamos. Agradezco por ello la oportunidad que me ha dado Andrea de decir estas breves palabras al final de este conversatorio, que yo creo que va dirigido a extender esta frontera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus palabras, por tu reflexión. Bueno, esperamos con esto ya llegamos al final de esta actividad. Esperamos que haya despertado por lo menos el interés de pensar en esto, de reflexionar, de ponernos en el lugar de los otros y tener interés para seguir buscando más sobre esta situación, de aprender más, de reflexionar más, de conversarlo también, como sociedad. Son cosas que muchas veces no se discuten, no se comparten. Se toman las decisiones sin conversarlas.
Ese era el objetivo, poner un tema en un momento candente, no cabe la menor duda. Muchas gracias a todos los que participaron y me despido y nos despedimos hasta una próxima vez.